Buen día, sean todos ustedes bienvenidos a el auditorio Ernesto Livasic de la Universidad de Magallanes, nuestra casa, su casa. En este lugar es donde comenzamos ya hace algunas semanas a hacer esta actividad que se denomina Charla que te charla. Así que un aplauso para ustedes por haber venido para acá, estar en este lugar. Y así vamos dándole vibras positivas a estos encuentros que específicamente son para poder difundir las artes, las humanidades y las ciencias sociales, no solamente en la universidad, sino que también con otras personas que participan de la comunidad magallánica. Las personas tenemos oportunidades de mejorar, ¿cierto? La educación es una de esas maneras. Bueno, las personas jurídicas o instituciones, como por ejemplo la universidad, también quieren mejorar. Para eso es que se firman convenios de desempeño con el Ministerio de Educación. Se dice, mire, nosotros queremos mejorar en esta área y el Ministerio de Educación financia esas ideas. En ese contexto es que nace el Convenio de Desempeño Identidad del Fin del Mundo, que es, entre otras personas, el grupo que organiza estas charlas. Y se trata de difundir la identidad, como dice el nombre, la identidad del fin del mundo. ¿Quiénes somos? Pero no somos solo lo que somos ahora, ¿cierto? También somos lo que hemos sido. O sea, todas esas personas que participaron de la construcción de esta comunidad. A alguien se le ocurrió venir a instalar una ciudad acá, ¿cierto? A alguien se le ocurrió que siguiera desarrollándose aquí una polis, como dice la primera charla. Entonces vamos a comenzar, escuchando al profesor Danilo Tovar. ¿Quién es él? Danilo Tovar es un profesor que de hecho estudió Pedagogía en Educación Básica y en Educación Media, con mención en Historia, en la Universidad de Magallanes, aquí. Y además es magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Arcis. Desde 2003 es académico de la UMAG. Es director del archivo fotográfico del Instituto de la Patagonia desde el año 2003 hasta la fecha. Y en 2013 asumió la dirección del Liceo Sarah Brown. El título de su charla es Una polis en medio del estrecho, Punta Arenas, territorio de frontera. Durante esta conferencia, el profesor Danilo Tovar hará un recorrido desde los albores de nuestra ciudad hasta hoy. ¿Por qué una ciudad tan al sur del mundo? Démosle un aplauso a Danilo Tovar. Jóvenes, muy buenos días. Para mí en lo personal es un orgullo y un gran placer estar aquí en mi casa de estudio, que es mi alma mater, la Universidad de Magallanes. Y conversar con ustedes, transmitir lo que es la identidad regional, ¿ya? Como profesor de historia, siempre me ha preocupado el que nuestros jóvenes entiendan el por qué estamos acá. ¿Por qué un día se decide venir a este confín del mundo, a esta tierra incógnita para la corona de España? Y en Magallanes, Fernando de Magallanes el primero, que cruza los mares y llega hasta acá, hasta el confín del mundo y encuentra este canal, bautizándolo en un comienzo como el Estrecho de Todos los Santos, y que la historia haría justicia posteriormente dándole su nombre, Estrecho de Magallanes. Un territorio lejano, lejano de la metrópolis, lejano del mundo conocido, de la Europa central. Entonces venir acá era una proeza. Fue el primero, abrió una ruta. Y luego de él se acerca acá, ¿no es cierto?, otro navegante español, Pedro Sarmiento de Gamboa. En el año 1580 viene y con una misión distinta a Magallanes, no tan solo descubrir un canal que abra este paso para unir dos océanos, sino para establecer aquí dos ciudades. Una en la costa atlántica, boca oriental del Estrecho de Magallanes, Nombre de Jesús. La segunda, en medio del estrecho, donde hoy se ubica y se alza el Fuerte Bulnes al lado, Rey Don Felipe. Dos ciudades. Dos ciudades que debían ser la presencia de España, la presencia del cristianismo, la presencia de la civilización en el confín del mundo. ¿Pero qué ocurrió? El olvido, la distancia, los avatares del tiempo hicieron que estas dos ciudades fracasaran.
Y fracasaron, ¿por qué? Porque aquel fundador, Pedro Sarmiento de Gamboa, fue capturado a su regreso a España. Y el rey de España olvidó estas ciudades. Y la gente que estuvo acá cayó en la desazón, en el desánimo. Muchas teorías se plantean hoy día, que murieron, ¿no es cierto?, de enfermedades, que murieron de marea roja. Todo eso son cosas que no están comprobadas. Lo que está comprobado, jóvenes, es que ellos murieron por desazón. La desazón es la depresión. Perdieron la fe, la esperanza, se autodestruyeron. No en vano vemos allí hoy día, en la punta Santa Ana, donde está ubicado hoy día el Puerto del Hambre, y es bautizado Puerto del Hambre, ¿no es cierto?, cuando llegan otros exploradores europeos y lo denominan, ¿no es cierto?, por la fam, el Puerto del Hambre. Un sobreviviente que es recogido. Pero aquí no eran tierras abandonadas. Como vemos, habían pueblos que habitaban acá. 4 etnias: Aoniken, Selknam, que eran pedestres, 2 canoeros, ¿verdad?, Cahuéscar y los Yámanas. Ellos estaban aquí. Ellos poblaban este territorio. Es decir, había gente, pero no pertenecían a este mundo civilizado, comillas, que venía de la Europa occidental. Fracasan las ciudades de Pedro Sarmiento de Gamboa. Y el único sobreviviente, como decía Tomé Hernández, cuenta en Valparaíso lo que aquí ocurrió. Han de pasar 250 años para que recién renazca el interés por este territorio. Pero ahora va a ser la República de Chile. La República de Chile que nuestros próceres, y en especial uno de ellos, Bernardo O'Higgins, siempre tuvo interés por este territorio. O'Higgins, un hombre visionario, que cuando ustedes bajan por la Avenida de la Independencia, como era su nombre original, lo ven allí, señalando el estrecho, porque era su gran sueño, que no alcanzó a realizar. Pero sí logró que sus subalternos, ¿verdad?, pudieran concretar esta misión. El primero de ellos, el presidente Prieto, José Joaquín Prieto Vial, subalterno de él durante la Guerra de la Independencia, le escribe, incluso le envía la empresa completa planificada y le dice: presidente, tome posesión del estrecho de Magallanes, hay potencias europeas interesadas. Lamentablemente no puede ejecutar esta tarea, dado a que Chile debe enfrentar su primera guerra externa, ¿no es cierto?, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. O'Higgins insiste. Le escribe ahora a este gran personaje, que la principal avenida de nuestra ciudad lleva su nombre, el presidente don Manuel Bundes Prieto, también subalterno de O'Higgins durante la Guerra de la Independencia. Y él tiene la obra y le cabe, ¿no es cierto?, el honor de organizar esa expedición. Ordena al intendente de Chiloé, ¿no es cierto?, Domingo Espiñeira, que construya una goleta, que elija una tripulación y envía con él a un extranjero, Bernardo Filippi, un hombre que hablaba más de un idioma, porque sospechaban que posiblemente encontrarían acá alguna potencia europea ocupando este territorio. Zarpan en agosto en la goleta Ancud, sin antes no tener algunas zozobras, pero llegan acá con éxito en septiembre, ¿no es cierto?, de aquel año, ¿verdad?, en que la República de Chile se hace presente acá, 1843. Descienden, cortan un árbol, hacen, ¿no es cierto?, un mástil e izan la bandera chilena. Y allí leen la proclama, que es la misma que se lee ese día en el Congreso Nacional en Santiago, porque en aquella época el Congreso estaba en Santiago. En nombre de la República de Chile, dice Juan Williams, tomo posesión de este territorio. Tomo posesión de este territorio en nombre de Chile. Dios salve a la patria, viva Chile. Esa es la frase. Si ustedes van al Fuerte Bulnes se encontrarán con ella. Está a la entrada. Y es el primer hito de la República para que nosotros digamos, este territorio es nuestro.
es de Chile. 1843. Nuestros hermanos los argentinos, nuestros vecinos argentinos, reclamaron recién el año 1847, porque sabían de que los derechos eran nuestros, por herencia de la corona española y por derecho propio. Se establece el Fuerte Bulnes, Juan William lo construye, vuelve al norte del país, queda a cargo, ¿no es cierto?, un oficial que venía en esta expedición, pero hay un detalle, jóvenes. Los que conocen la Punta Santa Ana saben que no es el mejor lugar para construir un fortín desde el punto de vista para poder establecerse y habitar. Estratégicamente sí, porque tiene la visión hacia la boca occidental y hacia la boca oriental. Como una atalaya, como un fuerte de vigilancia, excelente, militarmente visto. Pero desde el punto de vista del asentamiento, era el peor de los lugares. ¿Por qué? Un lugar inhóspito, donde la tierra no es buena para el cultivo, no hay un buen pasto para el talaje de los animales. Eso conllevó a que el nuevo gobernador, José de los Santos Mardones, decidiera trasladar la ciudad o trasladar el fuerte hacia una nueva ubicación. Y fíjense ustedes que lo hizo de la siguiente manera. Comenzó a explorar hacia el norte, ¿ya? Hacha en mano, cortando árboles. Y su primera llegada fue a Agua Fresca. Allí pasan en el primer invierno, ¿no es cierto?, los animales que son trasladados hacia esta punta arenosa, Sandy Point. Para ubicarnos un poco, eso queda actualmente donde está Zona Franca y estaba la antigua Chipera. Esa es una entrada, ¿no es cierto?, una lengua que se interna en el mar. Esa es la punta arenosa, Sandy Point, que fue bautizada, ¿no es cierto?, por los antiguos navegantes. Pasa por el río del Carbón, con un grupo, ¿no es cierto?, que lo acompañaba, entre ellos un sacerdote, y siembran 2 melgas de papas a la orilla del río del Carbón. ¿Saben lo que son las melgas de papas? Ustedes son muy jóvenes. Sus padres, sus abuelos, tal vez cuando sembraban en los jardines o cosechaban en los jardines de nuestras casas, las melgas de papas son 2 hileras. Y siguieron su camino hacia el norte. Y esta expedición llega hasta la bahía Laredo, Cabo Negro, que es la mejor bahía de la zona. Y allí pensaban establecer la nueva ciudad, ahí, en ese lugar. ¿Pero qué ocurrió? Un hecho fortuito, la madre naturaleza. Cuando ellos regresan, ¿no es cierto?, hacia lo que era el Fuerte Bulnes, llegan hasta la orilla del río El Carbón y se dan cuenta que estas 2 melgas de papa han crecido, han producido, y se dan cuenta que esta es la buena tierra, este es el lugar. Por eso es que trasladan el Fuerte Bulnes a la actual ubicación de nuestra ciudad, aquí, donde está el Liceo María Auxiliadora, la capilla. Allí se establecen los primeros caseríos, en esa zona, con una única calle, María Isabel, la única, una ciudad pequeña, que aún no era ciudad, porque recibe del gobierno central la denominación de colonia penal. Nuestra ciudad no era ciudad en un comienzo, era una colonia penal. De allá, del norte del país, de la zona central de Santiago, de las grandes ciudades, se traían a la gente castigada, relegada para acá, a los presos. Y la mayoría de los habitantes de esta zona eran reclusos, pero no estaban en una cárcel. Y ustedes se preguntarán, jóvenes, ¿por qué no en una cárcel? Porque esta ciudad en esa época era una cárcel natural. ¿A dónde iban a escapar? La ciudad más cerca por el lado occidental era Chiloé, imagínense. Y por el lado oriental, Buenos Aires o Carmen de Patagones. Entonces era imposible. Si tú te internabas en La Pampa, morías. ¿Ya? Colonia penal. Luego, en la década del 50, de 1851 específicamente, es relegado para acá un oficial del ejército de no muchos méritos, tenía problemas, no obedecía a la autoridad y fue relegado a Punta Arenas, Miguel José Cambiaso. Un secuaz que destruye y quema toda la colonia y asesina al gobernador, ¿no es cierto? El señor, ¿alguien se acuerda de acá? Nuestra plaza de armas lleva su nombre, Benjamín Muñoz Gamero. Él es asesinado en manos de Cambiaso.
¿Qué ocurre entonces? La ciudad habría fracasado, pero se toma la determinación, ¿no es cierto?, que el presidente José Joaquín Pérez Mascayano, que para la historia general de Chile fue un presidente que pasó sin mucha gloria, sin mucha importancia, pero por Dios que tuvo importancia para Magallanes, porque tuvo la visión de nombrar al más ilustre y desde el punto de vista de este profesor, al mejor de los gobernadores que ha tenido el territorio, Óscar Viel Toro, marino de excelencia, oficial destacado, que cuando recibe el nombramiento se molesta, porque lo envían al territorio más pobre de la República, lo envían al territorio más lejano de la República. Y él conversa con el presidente y le plantea y le dice: si yo voy a ir a Magallanes, usted debe darme ayuda. Y él es el que trae a los primeros colonos chilotes. Se embarca con aproximadamente 200 personas, familias, y cuando llega a lo que era la colonia penal de Punta Arenas, viene su primera decepción. Encuentra un caserío, ¿no es cierto?, con unas habitaciones que estaban deplorables, estaban por caerse. La primera orden que da es que todo se debe demoler, todo, y traza la nueva ciudad, aplicando lo que por historia se había hecho siempre en todas las ciudades fundadas por España, aplica el plano damero. Este plano damero, ¿no es cierto?, que es en cuadra de 100 metros por 100, ¿verdad?, trazando tres grandes avenidas. La avenida de la Independencia, que es la actual avenida Independencia, ¿no es cierto?, hacia los cerros, la avenida de la Libertad, actual avenida España, ¿no es cierto?, y por el norte, la avenida que estaba más al norte donde terminaba la ciudad, la avenida Cristóbal Colón. Y hacia el estrecho de Magallanes, funda la calle Magallanes en la antigua María Isabel. Y a todos los pasajes interiores, a todas las calles interiores, las denomina con los nombres de las principales provincias de la República. Por eso que acá sus abuelas todavía dicen: yo me bajo en Chiloé con Valdivia. La calle Valdivia es la actual José Menéndez, jóvenes. Porque había un sentimiento de patriotismo, había un sentimiento de lo nuestro, había un sentimiento de nacionalidad que hoy día se ha perdido por la globalización. Este personaje, Óscar Viel Toro, es el que traza la actual ciudad. Es el que le da el impulso a Magallanes, porque consigue que Punta Arenas se transforme en un puerto menor. Consigue que Punta Arenas se transforme en un puerto libre. Consigue que Punta Arenas se transforme en un territorio de colonización. Y ahí está la clave. Porque este villorrio comienza a surgir. Porque este villorrio va a recibir durante su gobierno en 1867 el primer grupo de colonos que viene de Europa, que son los suizos, y que se van a instalar aquí afuera, en Agua Fresca. Y allí hay un monolito que ustedes pueden ver. Ese hecho hace que esta ciudad se transforme en lo que fue en la antigua Grecia una polis. Y ustedes que han estudiado historia saben lo que es una polis. Una ciudad-estado que es capaz de generar sus propios recursos, que es capaz de crear colonias, que es capaz de expandirse, ¿no es cierto?, y de negociar. Punta Arenas se transforma en un emporio. Y toda la Patagonia Argentina le debe su desarrollo, su crecimiento a esta ciudad, a Punta Arenas. Todo el desarrollo de Tierra del Fuego desde acá, desde esta poli, en medio del estrecho de Magallanes, Punta Arenas. Punta Arenas. Avanza la década del 70, del 80, ¿no es cierto?, y comienzan a llegar más colonos europeos. Un detalle curioso, hasta anecdótico. Los pobladores de la ciudad tenían la instrucción del gobernador, don Óscar Viel, que cuando atracase algún barco en el pequeño muelle que construyeron, todos los habitantes debían vestirse con sus mejores prendas y preparar las mejores comidas, aunque no tenían mucho para comer. Pero ese detalle era ¿para qué? Para causar una buena impresión, para que aquel europeo que pasara por acá llevara el mensaje a Europa. Oye, allá donde termina el mundo hay una ciudad pujante
que está con los brazos abiertos recibiendo a aquel que nada tiene en Europa. Porque los emigrantes que llegaron acá, jóvenes, llegaron sin nada. Como dice mi gran maestro, profesor y mentor, don Mateo Martínez, llegaron con una mano por atrás y otra por delante. Y lo grande de ellos es que hicieron fortuna. Lo grande de ellos es que ayudaron a empujar esta ciudad. Y sumado al potencial del hombre de Chiloé, a la mujer de Chiloé, aquellos que en un comienzo vinieron en esta emigración golondrina, venían a la esquila y luego se traen a su mujer, los hijos. Y no les bastó con venir a Punta Arenas a la gente de Chiloé. Siguen avanzando y se desplazan por la Patagonia Argentina. Un detalle, jóvenes de cultura general. Para ser patagónico en Argentina, a lo menos uno de tus abuelos debe ser chileno. Imagínense ustedes. Y eso surge desde acá, desde esta polis, en medio del estrecho, llamada Punta Arenas, nuestra ciudad, que hoy abre los brazos al mundo como la ciudad más cosmopolita de esta parte del meridiano austral. Muchas gracias, chiquillos. Thank you.